aparecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de martes, una mañana linda. Digo, a esta hora de la mañana no hace frío ni hace calor. La verdad es que el clima está agradable, pero saliendo ya a las 7 empieza a hacer un poquito de frío. Sí. Un poco, no es mucho, pero un poquito de frío. No tanto como para sacar el abrigo, ¿no? Pero le damos gracias a Dios por esta mañana. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Pues muy contento, dándole gracias a Dios por un nuevo día y pues muy contento por el privilegio que el Señor nos da de poder saludarle a usted que ya está en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días para todos. Recuerde, esto es Tiempo de Despertar. Ram, ¿cómo estás, Ram? Buenos días. Buen día, pastor. Estamos contentos, como dice usted, listo y ensillado. Para batear de jonrón, dice. Sí, ok. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Buenos días. Sí, pastor, muy buenos días. Aquí después de escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno cuando uno trae esa disposición y esa buena actitud. Las cosas cambian, las cosas mejoran. Y yo estoy seguro que este día es algo que Dios tiene preparado para nosotros, es algo bueno. Así que esperemos lo mejor. Dice la Biblia, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo cual quiere decir que vamos hacia arriba, vamos hacia adelante. Así que no se rinda esta mañana. Por cualquier situación que usted esté pasando, dele gracias a Dios y dele la gloria a Él, porque si hacemos esto, lo mejor de nuestra vida vendrá. Oremos, mi estimado Ram. Quiero que oremos esta mañana en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados. En esta mañana, Señor, te pido por cada uno de los radioescuchas que hoy están pasando por una necesidad, por alguna situación difícil, que tú le bendigas y que vean, Señor, tu favor obrando en favor de ellos. Sí. En esta mañana, Señor, también invitamos a tu Espíritu Santo para que la palabra que se va a compartir sea revelada, Señor, a través de él, y que caiga, Señor, esa semilla en buena tierra y dé fruto al 100%. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestros teléfonos por ahí, mi estimado Joaquín. Claro que sí, pastor, en cabina es el 44 33 24 44 66. Y para mensajes o WhatsApp, 44 33 2505 68. Llámenos. Muy bien, ahí están nuestros teléfonos. Y ahora sí nos lo dices con LADA y todo. Con LADA y todo, para que nos llamen de cualquier parte de la República Mexicana, en vivo y en directo, ya aquí con esta Sandy, que por ahí está llegando. Le damos gracias a Dios por su vida. Y la verdad es que hemos estado hablando algo acerca de la vida del profeta Elías. Y a veces uno dice, ¿cómo se llama? Los profetas, los hombres de Dios son cosas extraordinarias. No, amados. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿Se acuerdan de lo que dice del profeta Elías? Que era un hombre semejante a pasiones. Sujeto a pasiones. ¿Y qué dice? Búsquelo, porque es importante que entendamos que no era alguien extraordinario, ¿sí? Dice, te lo leo pues, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era un ser humano común y corriente, que fallaba, que tenía problemas, que un día estaba contento, otro está enojado, o sea, entonces, ¿qué lo hace diferente?
¿Qué lo hace diferente? La fe. La fe. La relación con Dios. Y su relación con Dios. Y yo quiero que esto y nosotros podemos ser semejantes a Él en esa fe y en esa relación con Dios. La palabra del Señor nos habla allá en el capítulo, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18. Dice que Elías regresó a ver a Acab. Acuérdese que le había profetizado que por su mal comportamiento los cielos iban a cerrar, no iba a haber lluvia, porque esa palabra le había dado Dios. ¿Para qué? Para profetizar sobre Israel. Yo no sé qué palabra le ha dado Dios a usted, pero esta mañana usted debe haber leído ya la Biblia. Así que el mejor regalo que usted puede recibir es una Biblia. ¿Y por qué no se lo puede dar usted? Usted se regala muchas cosas. ¿Sí? Se regala su ropa de marca, sus aretes, sus joyas, y no se puede regalar una Biblia. Me extrañó una persona que me dice, después de mucho tiempo, hoy acabo de comprar mi Biblia. Y yo dije, no es posible. Le felicité porque le dije, qué bueno, me da mucho gusto. Pero no es posible que nosotros pasemos tiempos y nos decimos ya creyentes en Cristo y no tenemos una Biblia. ¿Qué opinas, mi estimado Felipe? Definitivamente, pastor, lo vemos como una situación triste, lamentable, porque yo creo que lo primero que deberíamos de adquirir es la Biblia. Al conocer del Señor y poder conocerle más, debe de causar algo de interés en nosotros y adquirir una Biblia, o de alguna manera pues hacernos de una Biblia. Sí. Hoy hasta gratis está, ¿no Ram? Sí, bueno, todos tenemos celular. Uh-huh. Inclusive me ha tocado ver gente que de escasos recursos, uh-huh, que no tendrá para comer, pero tiene para poner saldo y trae celular. Tiempo aire. Y ahí hay acceso a la Biblia de manera gratuita. Sí, y de la Reina Valera. Y muchas otras versiones. Uh-huh. Ahí puede agarrar cualquier versión. Lo importante es que Dios hable con usted como usted habla con Dios. Porque la palabra de Dios está aquí en la Biblia. Si al profeta le habló Dios, se le dio palabra, ve y dile que va a pasar esto, o vete de aquí, vete para, hay una viuda allá en Sarepta que te va a recibir. Ok, Dios habló, pues Dios habla hoy a través de su palabra. Dice el libro de Hebreos 1 que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por el Espíritu. Fíjate, Dios habla a través de los profetas. Uh-huh. Ahora nos habla a través de Cristo, uh-huh, de los evangelios. Sí. Y ahora Dios no se limita a eso. Porque cuando usted entra en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, Dios puede hablarle a través de sueños y visiones. Y como hay muchos que dicen, pues que me habla a través de sueños, y se quieren estar durmiendo. No, pero de visiones, no dije nada así para ofender a nadie. Pero lo que yo quiero darle a entender es que Dios sigue hablando el día de hoy. Así como le habló a los profetas, así nos sigue hablando a nosotros. Y nos sigue dando palabra. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando en nuestras vidas. Por eso es importante conocer, decíamos el día de ayer, las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando usted tiene la Biblia, las conoce. Si se sabe los versículos de memoria, mejor. Pero si no se los sabe, puede buscarlos. Decíamos ayer, platicábamos con alguien, hay promesas de sanidad, ¿sí? Y que cuando nosotros, ya esas promesas son palabra de Dios, y que cuando nosotros las hablamos a la vida de otra persona o a nuestra propia vida, estamos dando una profecía. Estamos hablando
lo que puede pasar en nosotros. Recuerde que las promesas se adquieren o se reciben por medio de ¿qué? ¿De la fe? De la fe y la paciencia, dice el libro de Hebreos. Las promesas se reciben por medio de la fe y la paciencia. Espere en Dios, que Dios hará. El que comenzó la obra, dice Filipenses 1:6, Él la va a terminar. Entonces, no se desespere, pero necesitamos conocer la palabra de Dios, porque muchas veces no la conocemos. Sí, como la desconocemos, no sabemos a qué tenemos acceso como hijos. Correcto. Dice el libro de Oseas 4:6, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. O sea, por no conocer las bendiciones que tenemos a través de la palabra, no las usamos, no las recibimos, no las disfrutamos, porque no las conocemos, por falta de conocimiento. Y viene a mi memoria la anécdota del hombre que se subió al barco y yo que se las he cambiado al todo incluido. Yo imagino que en aquel entonces era como lo que es un crucero, pero eran los viajes que hacían de Inglaterra a América y llegaban a Nueva York, y el hombre se está bajando del barco. Después de 2 meses era lo que hacían en esos barcos para llegar a Nueva York, y le dice: oiga, no lo vi ningún día en el ¿cómo se llama? En el comedor. Y dice el capitán, le dice al muchacho: no te vi ningún día, ¿qué pasó? Dice: pues es que yo no traía dinero para ir al comedor, al restaurante, por decir. Y entonces, ¿de qué dice? Pues que nomás me compré unas galletas y un queso de ese rancio que todavía traigo aquí, dice. Y le dijo: pero si esto era todo incluido, cuando tú compraste el pasaje ya incluía la comida. Y dice: wow, y todo este tiempo me la pasé ayunando y orando, le hubiera dicho, porque muchos en la vida nosotros estamos así, porque nadie nos dijo que el paquete era todo incluido. Nadie nos dijo que la Biblia, las promesas de la Biblia eran para nosotros también. Ahora, no son para todos. Eso quiero decírselo también. Nada más para los que compran boleto. ¿Y quiénes son los que compran boleto? Los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, y le han reconocido como su autoridad, como su Señor. Eso es autoridad, Señor y Salvador. O sea, Él es el que vino a salvarnos. Entonces, eso es lo que se necesita para entrar al reino de los cielos: fe y arrepentimiento. Arrepiéntase de su vida pasada, de sus pecados, y le aseguro que usted tiene entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no porque lo digo yo. Porque la palabra de Dios, eso es lo que afirma. ¿O no es cierto? Así es. No, definitivamente es una de las cosas más claras que nosotros podemos entender. Pero como bien lo decía usted, necesitamos tener esa conexión con la palabra para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios, porque sabemos que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces, ¿por qué muchas veces estamos sufriendo? Por desconocer esas promesas maravillosas de parte de Dios. Claro. La palabra, decía nuestro amigo Rey, la potente palabra de Dios. A ver si me está oyendo esta mañana y lo despertamos con la potente palabra de Dios. Mire, cuando nosotros entendemos, hasta me da cuando nosotros entendemos la potencia de la palabra, yo lo he comparado con esto. Allá en mi tierra, en el Rancho Grande, había huertas, muchas huertas de durazno, de otros frutales, pero era el durazno el que más había, y creo que ya ahora no hay por allá, ya ni duraznos se dan, pero eran tremendos duraznotes.
Y nosotros buscábamos esos duraznos. Bueno, mamá nos mandaba a que escogiéramos los duraznos grandes para sacarles el hueso. Los ponían al sol, los secábamos y luego ese hueso había que quebrarlo, abrirlo para sacar la almendra. Sí, la semilla que estaba dentro del hueso. Y esa semilla la íbamos a plantar en los famosos almácigos. Y nosotros poníamos allí un montón de pepitas y ya esa semilla tenía la capacidad, la potencia de hacer crecer, salir un arbolito, primero nacer una cosita sencillita que iba creciendo hasta que se hacía prácticamente un árbol, hasta que floreaba y daba mucho fruto, porque era semilla escogida. La palabra de Dios dice también que es una semilla que salió a sembrar el sembrador. ¿Quién? Cristo. Pero ahora, ¿quién son los que siembran? Los que llevan la palabra de Dios y la siembran en los corazones. Y ahorita la palabra tiene el poder, fíjese, de transformar una vida. Dice, no te conformes. ¿Te acuerdas de esa cita? Romanos 12:2. No te conformes a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta que el plan de Dios es bueno. Sí, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire, nosotros teníamos un concepto diferente cuando no conocíamos de Dios. Usted y yo y muchas otras gentes. ¿Cuál era el concepto que teníamos? ¿Cuál era ese concepto? Que la voluntad de Dios era buena, a lo mejor, eso sí estábamos seguros, pero agradable, ni el pastel. Para nadie era agradable cuando te habían dicho, si te portas mal, Dios te va a castigar. Decía, y todo el tiempo se lo recalcaban a uno. Y se lo recalcaban en casa, se lo recalcaban allá cuando se iba así, y le decían, Dios es un Dios castigador. Y yo he dicho que era el concepto del Dios del matamoscas, que nada más estaba esperando a que te portaras mal para darte crán, sí, o chicharrón. Sí, bueno, a lo mejor por allá en Centroamérica no me entienden qué es darle chicharrón. Matarle, destruirle, sí. No, querido amigo o amiga que me está escuchando esta mañana, la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta, pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. El profeta la sabía y cumplía, y por eso decimos, al cumplir es obedecer, y la obediencia trae bendición. Ok, vamos a una pausa y regresamos en un minuto. No le cambie, Dios le bendice, volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios que es martes. Gracias a Dios que estamos contentos. Levántese con buen ánimo esta mañana, dándole gracias a Dios. Lo demás, mire, ya Dios lo arreglará. Usted hoy ponga una buena actitud, porque es lo que necesitamos. Confianza en Dios.
o se llama fe. Confiar es con fe. Levántese confiando en Dios. Levántese con mucha fe en Dios. Que lo mejor de su vida está por porque al que cree, todo le es posible. no se le olvide eso. Al que cree todo le es posible. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Tenemos saludos, mi estimado Felipe, ¿para quién? Sí, para Marta Ofelia Rojas, para Fernando Guillén, para la gente o los choferes de la Ruta Azul y para Roberto Zamora. También tenemos un saludo para Cosme Pérez y su esposa Rosalba Barrera, para Vicky Gaitán y las hermanas Gaitán, para Rosalba Olvera, la maestra Rosalba Olvera y Laurita Sánchez y don Memo Romero. Así es, Laurita, sí. Laurita. No, pues ¿cómo es posible que anda allá? Gracias a Dios por su vida. ¿Tienen saludos, Ram? Sí, tenemos saludos para Ladislao Cortés, para el licenciado José Díaz Jacobo y su esposa Herminia, para Ángel Sotero, Laura Romero, Itzia e Iker, Ángel Moreno, y a la esposa de Ángel Sotero, doña Ofelia. Muchas saludos. Bueno, pues la Ofe, ánimo, todo va a salir bien. Sí. Está en la Ciudad de México por una cirugía para su hijo y yo sé que va a salir bien, porque para Dios no hay nada imposible. Y mire, y esto es importante, cuando nosotros activamos la fe y empezamos a creer, ya en el camino Dios irá obrando, ¿sí? Es como, yo le he dicho, es como la luz de los coches en una noche oscura, no en la ciudad, sino allá en las carreteras de la sierra. Aquello está oscuro, en serio, y usted no ve el camino, solo ve los 50 metros que están delante, porque es la luz que usted tiene. Pero si anda medio virolo, si no ve bien o trae descompuesto un faro, reduce la luz. Se reduce la luz y se reduce la visión. Por eso la fe es su visión, ¿sí? Si usted tiene una buena visión, usted va a caminar bien, tranquilo, confiado. Pero si se le apagan los dos ojos y nada más le quedan los cuartitos, o cómo se llaman esas cosas, tú, Ram, las intermitentes, no esas cuartos, los cuartos, y vas y con eso, pues casi vas a tientas, ¿no? Y si estos son voladeros, y como yo me acuerdo que una vez cuando Felipe se aventó de uno a otro, quiere hacerle como en las caricaturas, maestro, y cayó a medio barranco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Afinar nuestra visión, tener una buena visión, y eso se llama fe. El cristiano que tiene buena fe, que tiene fe en Cristo Jesús y que no se rinde fácilmente, es aquel que puede ir más lejos. Y es algo importante o interesante ahorita que habla de la luz, porque la misma palabra nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el conocimiento de la palabra, o sea, después de la fe, el conocimiento de la palabra, pues va a ser nuestro camino más seguro. Vamos a poder ir caminando sobre las promesas de Dios y recibir todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Correcto, eso es lo que estamos hablando en esta mañana del profeta Elías, ¿sí? Que allá en el Santiago 5, versículo 17, ¿qué dice? ¿Lo tienes por ahí, Ram? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué más? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Wow! Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Wow. Estos dos versículos son claves, ¿sí? Son importantes, porque nos hacen entender que el hombre de Dios, el siervo de Dios, el profeta aquí en este caso, pues era una persona igual que nosotros. Pero había algo que le hacía diferente de nosotros, que es la oración. Dice, oró con fe. No, eso es, la fe es
tácita aquí. Porque orar por orar no tiene caso. No, oró con fe y con dirección, con visión. ¿Sí? Le dije que la fe con visión es lo que nos saca adelante. Sí, la fe es lo que nos hace ver las cosas extraordinarias. Y dice, y aunque era una persona igual que todos nosotros, sujeto a pasiones, es decir, se enojaba, se ponía triste, lo vimos y luego dice, pero oró fervientemente con un propósito para que no lloviese, porque era la palabra que Dios le había dado. Yo quiero quisiera hacer entenderle a usted que si oramos lo que dice la palabra de Dios, va a suceder. Por eso es importante, una vez más, que usted conozca la Biblia. Por eso le decimos, lee la Biblia, ora y congrégate. Están las tres cosas, porque la congregación no es ir por ir, no, es que vamos a adorar. Y cuando nos metemos en la presencia de Dios, es donde suceden los milagros. Sí. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza de su pueblo. Y en el momento de la adoración, cuando nosotros estamos adorando a Dios, su presencia se hace manifiesta de una manera especial. No es que no tengamos a Dios, todos tenemos, estamos sellados por el Espíritu Santo y tenemos a Cristo. Sí. Porque hay mucha gente que Cristo desciende, oye, pues ya está en tu corazón. Ya está en el corazón. Sí, ya. Y están así como los apaches, ¿no? O sea, marihuanos. No, tampoco tanto. O sea, Dios ya está aquí. Ahora me decía alguien, sí, pero Dios no está nervioso. Sí, es cierto, Dios no es nervioso. Cuando nosotros alabamos y cantamos y gritamos, pues se debe a poner nervioso, porque como cantamos, la verdad, pero no es nervioso. Pero tampoco está sordo, porque le estamos gritando. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que Dios nos ha dado estas oportunidades, nos ha dado estas capacidades para acercarnos a Él. Y entre estas oportunidades y capacidades está la palabra de Dios, la semilla, la potente palabra de Dios. Y yo estoy seguro que Dios respalda la palabra, su palabra que Él da, Él la respalda. Decíamos el día de ayer, comentando acá con Felipe, que a la palabra le seguían, ¿qué? Los milagros, maravillas, señales y prodigios. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 29, están Pedro y Juan llegando a donde estaban los demás discípulos, en el aposento alto, o me imagino yo, por allí tenían su sitio de reunión, donde ellos se congregaban, y entonces ellos vienen de ser regañados, ultrajados por predicar a Cristo. Y yo les decía, pues yo creo que si yo hubiera sido Pedro, hubiera dicho, pues como que ya, y mueren, ¿no? la habían golpeado. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice Ram? ¿Qué hicieron? Dice, mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer. Estamos en 4:29, Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es lo que le piden a Dios. Señor, mira lo que nos hicieron, mira sus amenazas. Porque los amenazaron. Si siguen hablando, les va a ir peor. Sí. Yo creo que por eso soñé anoche. Sí, porque después de estar estudiando esto, dije, santo Dios, oye, que me agarraban. Y dije, no puede ser. Y mire, dice, después, el siguiente versículo, mi estimado Ram. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Danos de nuevo
Danos qué. Autoridad. Autoridad. ¿Qué más? De nuevo, algo más que autoridad. Valor. Ese es más, eso es danos valor. Porque ahora sí se necesita. Aquí se necesita. Sí, echarle. Sí, eso. Porque ya nos la sentenciaron. Ya nos sentenciaron que si seguimos nos van a dar chicharrón. Ay, entonces y estaba Pedro y Juan. Acuérdense que Pedro era el mayor. Tenía como 25 años, 24 años, por ahí así. Y el menor tenía 17 años. Bueno, póngale, a lo mejor ya después de 3 años, de 16 a 19 años. 19, 20 años. 20 años. Y el otro de los 23, 26 a 27. Estaban chavos. Pero ya les habían puesto una, ¿sí?, de perro bailarín, dijeron en mi rancho. Y ellos vienen y mire, y su oración es: Señor, danos valor, danos ganas para predicar. Porque ahora sí vamos. Que sí me dolieron, pero ahí vamos. Declarar la palabra en su vida. Y luego, ¿qué dice? Mientras extiendes tu mano, sí, para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Correcto, dice, y mientras nosotros predicamos, tú haces las señales, nos respaldas con los milagros y los prodigios. Yo estoy seguro que si usted está oyendo con fe esta mañana la palabra de Dios, usted puede recibir un milagro. Yo recuerdo que hace muchos años oía que un hombre llamado el pastor Galván, algo así, y les decía: pongan su mano sobre la radio para que les haga un milagro. Dios, mire, no era la radio, era su fe en Dios, y veían los milagros, porque la palabra sí llegaba. El radio, ¿qué tenía que ver? Algunos tenían uno bien mugroso ahí. pero no era el radio. Sí, no son las cosas, es el poder, la potente palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, el poder de la palabra. Sí, así es, Freddy. Dios nos da esta oportunidad y esta mañana de confiar, fíjese, otra vez vuelvo a decir, de caminar con fe en la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Pedro, el mismo Pedro, que cuando van en el lago y los alcanza Jesús caminando sobre el mar, sobre las aguas, ¿sí?, del lago de Tiberíades, y entonces se asustan ellos, y Pedro dice: no, a ver, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo: ven. Y Pedro tuvo ¿qué? Fe. Y caminó sobre ¿qué? Sobre el agua. Sobre las aguas. No sobre las piedras, ¿verdad? No. Dijo uno de mi rancho: es que había piedritas. No es cierto. Era el mar, era el lago y Sabón. Y dijo: y caminó sobre la palabra. Cuando usted y yo caminamos sobre la palabra confiando, vamos a ver milagros y señales como las que dice, hechas en el nombre de Jesucristo. Así es. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Así es, queridos amigos, con esa canción así le dan ganas a uno de hasta gritar, ¿no? ¿Sí o no, Freddy? Claro que sí, pastor. El estilo del mariachi a mí también me gusta mucho y pues escucharlo en alabanzas para Dios es algo hermoso.
Sí, le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Saludos a nuestro amigo Miguel Romero Curiel, para su familia, gracias a Dios por ellos. Qué bueno que nos están escuchando esta mañana. Marta Patricia Trejo, Dios es bueno y le doy gracias al Señor porque dice, ya tengo mi Biblia, dice, y voy a leerla. Bueno, gracias a Dios. Y mire, no es que esté mal leerla en el iPad o no, pues es bueno, también es la misma palabra, pero no sé, a mí me da cosa decir que tengo mi Biblia y llevar mi teléfono. Está bien, no, es bueno, pero si usted tiene una Biblia en lo físico, yo, pues a lo mejor yo soy pues chapado a la antigüita, ¿no? Pero digo, pues aquí está la Biblia, la estoy viendo, la estoy tocando. Sí. La otra es virtual. Pero también tiene poder porque es finalmente la palabra de Dios. Yo conocí a una persona que hace algunos años, unos 10 años, cuando todavía no estaba tan avanzado esto, vendían la Biblia en audio. Ajá, ¿te acuerdas? Sí. Un montón de cassettes. Sí, de cassettes. Sí. Eran cassettes todavía. Y después ya vino en CD, ya era menos. Y después ya vino en compacto, era ya nada más un disco. Y ahora ya viene, así, está bien. No, yo no critico a nadie por eso. Pero le doy gracias a Dios porque usted tiene su Biblia en físico y la puede leer y la puede ver. Y es que cuando uno compra una Biblia, pastor, siempre como que le dan más ganas de leer, de escudriñar la palabra, porque empieza uno a abrir las hojitas y unas todavía pegadas y da gusto ver o leer ahí. Yo recuerdo hace un tiempo estuvimos por ahí en Estados Unidos, compramos una arcoíris. Una Biblia hermosa y estábamos ahí dándole duro a la palabra de Dios porque por los colores, ver los colores como que te motivan, no sé, y ve uno o encuentra uno grande motivación en la palabra de Dios. Y cuando ya no solamente sino que se hace vida, cuando no solamente es logos, cuando yo le he dicho, logos es cuando nada más usted lee y ve la palabra, pero no le dice nada. Es más, bueno, le dice lo que está escrito, pero cuando la palabra usted la recibe revelada por el Espíritu Santo, que se llama palabra Rema, entonces esto cambia, se transforma. ¿Sí? ¿Por qué? Te puedes pasar las horas leyendo incluso la palabra de Dios porque ya hay esa, como dice el Señor, hambre y sed de su palabra y antes, pastor, pues nos daba sueño, nos aburríamos y no le entendíamos y la tomábamos por ratitos y la volvíamos a poner ahí, ¿verdad? Pero creo que cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, el corazón de la persona se dispone, es diferente. Tú lees y entiendes el mensaje, a lo mejor no todo en un principio, pero paso a paso Dios te va revelando más y más y te dan ganas de estudiar la palabra, memorizar, estudiar. Sí, y bueno, quería comentar eso. Cuando recién tomábamos la palabra de Dios veíamos puras letras y eso como que, como dice Freddy, nos daba sueño, ¿sí? Y no le encontrábamos una esencia, más cuando vino esto, ¿sí? La revelación, empezamos a creer más en la palabra de Dios. Dice Lucas 24:45. Sí, que también les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Espíritu Santo abre el entendimiento. Y por eso le digo, cada vez que usted empiece a leer, pídale al Espíritu Santo que le abra su entendimiento para comprender las Escrituras. Sí, que tenga revelación del cielo. Y entonces la palabra deja de ser solamente letras. Decía un amigo mío, decía, uy, este libro no tiene ningún monito. No, monitos, qué monitos. Así, ay, santo Dios. Y que dice Joaquín, se está atornillando de risa, pero es verdad. Sí, pero cuando tú empiezas a ver la palabra de Dios
con esa revelación, con esa bendición del Espíritu Santo, que puedes entenderla, puedes comprenderla. Sí. El problema es cuando no se tiene la revelación, o cuando soberbiamente tú crees que nada más tú tienes la revelación, estamos mal. Sí, fíjese que hace unos días una persona me decía, ¿y qué método utilizan para leer la Biblia? Y dije, bueno, tanto como método, más bien nosotros encomendamos nuestra lectura al Espíritu Santo, que sea Él el que revele, el que muestre, y puede ser a lo mejor un libro completo, o puede ser un pasaje, o puede ser un versículo, pero siempre que pedimos al Espíritu Santo que guíe nuestra lectura, Él nos da lo que necesitamos. Sí, fíjese que de hecho nuestra predicación o nuestra manera de compartir la palabra es haciendo exégesis, exegetando la Biblia, interpretando la Biblia a la luz de la palabra, de Dios, a la luz del Espíritu Santo. Y hay ocasiones en las que no solamente es así, sino como el día de hoy hacemos una visión panorámica de la Biblia. No vamos a leer en especial una historia, sino estamos viendo cómo la potente palabra de Dios habla a un profeta, habla hace 2000 años, porque el profeta vivió hace 2800 años por allá, o 2700 años, y hace 2000 años Dios habló a los discípulos ahí, y ahí están los evangelios como testimonio. Pero dice Hebreos 11:1 o 1:1, dice, pero Dios sigue hablando hoy, y el hoy es para hoy, 2019. Sí. Entonces Dios sigue hablando y respaldando con su poder la palabra. Dice en el libro, no sé si alcanzamos a ver, pero en el capítulo 16 de San Marcos, capítulo 16, versículo 20, no sé si es 20, pero ahorita le digo porque lo veo allí en el libro de San Marcos. Santo Dios. San Mateo, San Marcos, y luego ¿quién viene? San Lucas. San Lucas. Entre San Lucas y San Marcos, en el último capítulo, en el capítulo 16, dice este versículo, el 20, bueno, lee el 19 y el 20, por favor. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Los discípulos, saliendo, predicaron. ¿Qué hicieron? Predicaron. Fueron a predicar, se movieron a predicar. Dice, predicaron en todas partes. No fue en el templo, fue en todas partes. Dice, y ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? Dios, el Señor. El Señor, Jesucristo. Confirmando. ¿Cómo les ayudaba? ¿Cómo les ayudaba? Confirmando lo que confirmando. La palabra. Es un gerundio. ¿Cómo? Sí. Es el confirmando la palabra. ¿Qué era lo que confirmaba? La palabra. La palabra. Que es verdad la palabra, que es potente la palabra, que es una semilla, la palabra de Dios. Lo que le dio Dios al profeta Elías. Le dijo, ve y dile esto. Y él dijo, y hasta que yo diga lo contrario, pero que me lo diga Dios. Sí, no es que yo lo voy a... o sea, la palabra no es mía, la palabra es de Dios. La palabra, mira, le dijo a la mujer, a la viuda de Sarepta, le dijo, mira, Dios me ha dicho que la harina no va a menguar, no va a escasear, ni el aceite va a menguar. Sí, dijo, no es palabra mía, es palabra de Dios. Ella me dijo que la harina no es... y que no habrá escasez.
Y que no nos vamos a morir de hambre, que hemos sabido. ¿Por qué? Porque pues, aquí va también el siervo de Dios. Y es lo que yo le digo esta mañana. Si usted entiende este mensaje, usted ya la hizo. Porque su fe se va a activar con la palabra. Dice Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si escuchamos la palabra de Dios, va a crecer nuestra fe, se va a fundamentar y va a florecer. Y cuando una fe se activa así y florece, usted ve las señales y prodigios. Por eso dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, dice, ¿con qué? Con las señales que le seguían. Las señales seguían. Cuando se predicaba la palabra, había señales. Sí. Milagros, maravillas, prodigios. Y dice allá en el capítulo 4 del libro de Hechos, en el versículo 31, dice, y el lugar donde estaban tembló. Después de que oraron así, después de que le pidieron a Dios, danos ¿qué? Danos denuedo, danos valor, danos decisión. Nos acaba de decir el Ram, ¿no? Sí. Que lo que quiere decir denuedo es decisión. Pero yo pienso que una decisión, pero con valor, con ganas de entrarle. No importa lo que pase, vamos sobre eso. Sí. Y no importa lo que le digan las circunstancias, porque a usted le dicen las circunstancias, y como le pasó a Pedro, se hundió. Pero caminó después de haber caminado. Caminó cuando tenía fe, pero se hundió cuando se le acabó la fe, cuando vio las circunstancias. Que las circunstancias le pueden decir otras cosas, pero hoy, si usted cree en la palabra y declara la palabra de Dios, la que está en la Biblia, como para usted, como una promesa de Dios, milagros y señales, usted verá por ella. Padre de los cielos y de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gloria, pedimos en esta mañana que se haga efectiva esta palabra y que aumente nuestra fe. Así como aumentaste la fe del profeta Elías, aumenta la fe en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos, mi estimado Felipe. Bendiciones para todos, hasta mañana. Vámonos, mi estimado. Que tengan muy buen día, Dios los bendiga. Vámonos. Bendiciones. Sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.